Aunque hace bastante tiempo que estamos tratando el tema de que Dios es vida, creo que no hemos sido conscientes todavía del enorme significado que esto tiene. Dios es un Dios de vida y de Él solo proviene pura vida. Alabado sea el Señor. Cada vez que meditamos en esto, recibimos una nueva porción de su vida. Él nos da constantemente vida y vida en abundancia. Él nos da constantemente vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. La Biblia nos habla de un Dios que hace las cosas superabundantes. Resulta difícil poder explicar con palabras la grandeza de nuestro Dios. Él es infinito y no está limitado a la naturaleza humana. Él nos concede todo en abundancia y muy por encima de nuestras necesidades o expectativas. En esta enseñanza vamos a considerar un nuevo aspecto de esta vida abundante que Jesús nos vino a traer. La Biblia nos dice que Él vino al mundo para traernos vida y vida en abundancia. El Salmo 23 hace mención de la copa que está rebosando, ¿verdad? Creo que si la copa de las bendiciones estuviera llena hasta la mitad, ya nos podríamos dar por conformes, y ni que hablar si estuviera llena hasta el tope, ¿no les parece? Sin embargo, este salmo nos habla de una copa que se desborda, y esta es la naturaleza de nuestro Dios. Él hace las cosas en abundancia. Jesús dijo en Juan 10, versículo 10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Biblia de las Américas. Jesús no vino al mundo para traernos nuevas leyes, sino para traernos vida abundante. La mayoría de los cristianos piensan que Jesús vino a traer más leyes de las que ya existían en los 10 mandamientos. Sin embargo, esto no es así, pues Él vino solamente a traer la gracia divina para toda la humanidad. Los 10 mandamientos les fueron entregados a Moisés, pero la gracia divina se hizo realidad por medio de la persona de Jesucristo. Ver Juan capítulo 1 versículo 17. El único mandamiento que vino a traer Jesús tiene relación con la vida divina en abundancia. En Juan capítulo 13 versículo 34 leemos las palabras de Jesús en la versión Reina Valera 1960. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vamos a considerar ahora cómo aplicar correctamente estas palabras en nuestra vida diaria. Como habíamos visto en enseñanzas anteriores de esta misma serie, la vida divina, la vida Zoe que Cristo nos vino a traer, no comienza recién después de la partida de este mundo, sino que comienza en el mismo momento en que le aceptamos como nuestro Salvador personal. La gran mayoría de los creyentes asocia la vida eterna con algo que tiene lugar después de la muerte. Sin embargo, esto no es así, pues la vida eterna comienza a manifestarse ahora en la actualidad en nuestra vida terrenal, Jesús mismo dijo que el que cree en Él tiene o posee esa vida. Por lo tanto, la premisa es creer en Jesús como nuestro Salvador. No es necesario esperar el momento de la muerte para recibir la vida eterna. Esta vida eterna y abundante que procede de Dios es una fuente que brota constantemente de nuestro interior. ¡Aleluya! Naturalmente se prolonga por toda la eternidad. Cuando más meditamos en el significado de la vida divina, más somos vivificados y fortalecidos. Te invito a ir conmigo al pasaje de Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, para considerar las palabras de Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamientos
conocimiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Versión Reina Valera 1960. ¿Cuál es este mandamiento divino que es sinónimo de la vida eterna? Antes de entrar a considerar esto en detalle, vamos a leer también el pasaje de Proverbios, capítulo 7, versículo 2. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. La niña o pupila del ojo es una de las partes más delicadas de nuestro cuerpo. Si recibimos un golpe en cualquier otra parte del cuerpo, habrá de ser de alguna manera más o menos soportable, pero todos nosotros cuidamos y protegemos nuestros ojos en forma especial, ¿verdad? La palabra de Dios nos insta a guardar y proteger los mandamientos divinos como la pupila de nuestros ojos. La palabra que el original hebreo utiliza para expresar el término que en español se traduce en este caso como guardar es samar, lo cual de acuerdo al diccionario bíblico Strong significa, entre otras cosas, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, cuidar, custodiar. La mayoría piensa que esto tiene que ver con una obra del esfuerzo humano. Sin embargo, esto no es así, pues el significado más exacto dentro del contexto es custodiar. El cumplimiento viene más tarde como lógica consecuencia. Lo primordial es entender cuáles son estos mandamientos y custodiarlos en nuestro corazón para tener una buena vida. Pero Jesús no se refiere aquí a los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, sino a un mandamiento completamente nuevo, el cual tiene que ver con la vida eterna. En el pasaje que acabamos de considerar, Jesús dice que no habla por su propia cuenta. ¿Sabías que Él trajo a la tierra la revelación de la voluntad de su Padre Celestial? Todo lo que él hacía y decía era para manifestar la voluntad de su Padre. Todo lo que él hacía y decía era para manifestar la voluntad de su Padre. Es más, él dijo que el que le había visto a él había visto al Padre. Dios se reveló a sí mismo en la persona de Jesucristo. Jesús dijo que él y el Padre eran una unidad indivisible. Por lo tanto, él no hablaba por su propia cuenta, sino que decía las palabras que su Padre le había dado. Por eso, este único nuevo mandamiento que Él vino a traernos cobra un significado trascendental. Cabe recordar que los 10 mandamientos perdieron su vigencia con la obra de la cruz. Jesús fue el único que pudo cumplir con la ley hasta en sus más ínfimas exigencias, y por eso la declaró caduca para nosotros. Ningún ser humano estaba en condiciones de cumplir con las exigencias divinas. Por lo tanto, fue necesario el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Ahora, ¿cuál es este nuevo mandamiento que Él vino a traer de parte de su Padre? Este nuevo mandamiento tiene que ver con el amor. ¿Cuándo y cómo es que se lo dio su Padre? Para determinar el momento exacto en que Jesús recibió este mandato de su Padre Celestial, tenemos que ir a su bautismo en agua. Este momento fue mucho más trascendental de lo que podemos entender como un simple bautismo. La Biblia nos dice que mientras Jesús subía del agua, después de haber sido bautizado, los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió como paloma y se puso sobre él. Precisamente allí es donde él recibió ese nuevo mandamiento, el cual tiene que ver con el nuevo pacto. Jesús fue el primero en recibir dicho mandamiento. La mayoría de los creyentes piensan que Jesús vino a traernos algo sin darse cuenta que Él nos dio lo que primero Él mismo recibió. Como dije antes, el momento del bautismo fue mucho más trascendental de lo que pensamos.
El Espíritu Santo vino sobre Jesús para ungirlo para el ministerio que habría de desarrollar en los próximos 3 años de su vida terrenal antes de ir a la cruz. Ese momento indica el comienzo de su ministerio propiamente dicho. El nuevo mandamiento que había recibido de su Padre tenía estrecha relación con su ministerio. Amén. En el momento del bautismo, Jesús recibió de su Padre la esencia misma del nuevo pacto. En Lucas capítulo 3, versículo 22, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En estas palabras está consensado el nuevo mandamiento, a saber, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si bien la palabra complacencia habla por sí misma, me agrada mucho también cómo es expresado en otras traducciones. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una vez dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das un gran gozo. Leemos en la versión Palabra de Dios para Todos. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy contento contigo. Dios no solamente nos ama, sino que también está contento con nosotros. Él nos ama y traemos gozo a su corazón. Muchas veces nos cuesta creer que Dios nos ama, y mucho más que le damos alegría y gozo. Aun a pesar de nuestros errores y fallos, traemos alegría al corazón de Dios. Naturalmente, que Él no se alegra de nuestros errores, pero sí de nosotros. Precisamente a causa de nuestros errores y fallos es que tenemos la obra de Cristo a nuestro favor, y por eso hemos sido justificados delante de Dios. Nosotros traemos alegría al corazón de Dios de la misma manera que lo hacía Jesús. El nuevo mandamiento tiene que ver con que Dios nos dice que somos amados y que Él se alegra con nosotros. La mayoría de los creyentes piensan que el amor de Dios está condicionado a sus obras y esfuerzos personales. Jesús dijo que nos amemos unos a otros así como Él nos ha amado. El amor divino es incondicional y no depende de nuestras obras. Por el contrario, si sabemos que producimos automáticamente buenas obras, todo aquel que sabe que es amado está en condiciones de amar a otros. Tenemos que entender primeramente que somos amados por Dios para poder entonces recién amar a otros. Cuando recibimos y aceptamos el amor de Dios, podemos darlo a otros también. En 1 Juan capítulo 4 versículo 19 leemos precisamente lo que tiene que ver con el nuevo mandamiento que Jesús nos vino a traer. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Biblia de las Américas. Estamos en condiciones de poder amar recién después de haber recibido y aceptado el amor de Dios hacia nosotros. Es imposible amar a otros si no experimentamos primero el amor de Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Este es el nuevo mandamiento. Jesús recibió este nuevo mandamiento el día de su bautismo. Hasta ese momento esto era desconocido para el mundo. Dios derramó su amor sobre su Hijo aún antes de que comenzara su ministerio. De la misma manera, Dios, por medio de su Espíritu Santo, derramó su amor en nuestros corazones. ¡Aleluya! Independientemente de nuestras obras o méritos personales. Jesús recibió el amor del Padre y lo extendió a sus discípulos. Cuando Él estaba por ir a la cruz, oró por ellos de una manera muy especial, y esta oración tiene que ver con ese amor que había recibido en el momento de su bautismo.
En Juan 17, versículo 23, leemos: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Biblia de las Américas. Jesús había escuchado a su Padre cuando le dijo que le amaba, y él luego les dijo lo mismo a sus discípulos. Debemos creer que Dios nos ama. Este es el nuevo mandamiento. No tenemos que esforzarnos para tratar de agradar a Dios y conseguir así su amor. Él nos ama independientemente de lo que hagamos. Cuando somos realmente conscientes que Dios nos ama y esta verdad forma parte de nuestro ser, estamos en condiciones de amar a los demás y hacemos buenas obras por lógica consecuencia. Aquellas personas que tratan de hacer lo bueno sin antes haber sido amadas, lo hacen solamente para callar sus conciencias. Esta es la situación que vemos a nuestro alrededor. Hay muchas personas que tratan de hacer lo bueno, pero no conocen a Cristo y tampoco el verdadero amor de Dios. El motivo que les impulsa a hacer eso es tranquilizar sus conciencias. Sin embargo, nosotros los creyentes no tenemos necesidad de tranquilizar nuestra conciencia, sino que damos amor en forma natural porque hemos recibido primero el amor de Dios. Hay una gran diferencia entre nosotros y la gente del mundo en cuanto a este tema. Nosotros no lo hacemos para callar nuestras conciencias, sino porque estamos completamente convencidos que compartimos con otros aquello que hemos recibido primero. Es más, nuestra certeza no se basa en si nosotros tenemos suficiente amor para dar, sino en la seguridad que somos profundamente amados por Dios. Creamos en el amor de Dios. Creamos en el amor de Dios. Debemos estar seguros que Dios nos ama tanto como a su propio Hijo Jesucristo. Jesús nos insta a amarnos para poder de esa manera ser un testimonio para el mundo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos para con los otros. Juan 13:35, versión Biblia de las Américas. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Biblia de las Américas. El amor de Dios es lo más importante dentro de la iglesia. La primera cosa que debe notar una persona que viene por primera vez a la iglesia es el amor de Dios. Cada iglesia local debería rebosar del amor divino. Esto no es algo que podamos producirlo por nosotros mismos, sino que parte de la certeza de que sabemos que somos amados por Dios. El trato con nuestros semejantes cambia a partir del momento en que tenemos revelación acerca del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Por el contrario, si no tenemos esa certeza, estaremos haciendo el esfuerzo de tratar de amar sin resultado alguno. Cuando tenemos revelación de que Dios nos ama incondicionalmente, somos mucho más pacientes con nuestros semejantes. Dios te ama y se complace en ti porque te ve a través de Jesucristo. Habíamos leído que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. El mismo Espíritu Santo, quien mora en cada uno de los creyentes, es el que ha derramado el amor divino en sus corazones. En Romanos 5, versículo 5 leemos: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Biblia de las Américas. Humanamente hablando, no nos sentimos siempre amados.
¿verdad? La razón principal por la que Dios nos ha dado su Espíritu Santo es para que tengamos la certeza que somos amados por Él independientemente de lo que nos dictan nuestros sentimientos o emociones. Experimentar el amor divino no es algo difícil o engorroso, pues esto no es una obra del esfuerzo personal, sino que parte de Dios mismo. Tampoco necesitamos amar por medio de nuestro propio esfuerzo, porque es el Espíritu Santo quien nos impulsa a hacerlo. Mayormente relacionamos al Espíritu Santo con los dones de poder, y eso es naturalmente correcto. Sin embargo, su misión principal es revelarnos el amor de Dios. Es interesante notar que cada vez que el Nuevo Testamento hace mención al derramamiento del Espíritu Santo, especialmente en el libro de los Hechos, utiliza la palabra griega epipipto, que significa literalmente abrazar con afecto. El Espíritu Santo nos revela que somos amados por Dios. Él nos abraza con el amor divino y susurra a nuestro espíritu que nuestro Padre Celestial se complace con nosotros. Esta es la obra principal del Espíritu Santo en relación a los creyentes. Por esa razón es que siempre decimos que antes de buscar los dones espirituales deberíamos afirmarnos en el fruto del Espíritu. Algunos hablan de los frutos del Espíritu, pero la Biblia habla de un solo fruto en particular con 9 facetas diferentes, de las cuales la primera y principal es el amor. Ver Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Repito, antes de buscar los dones del Espíritu, debemos tener revelación del amor divino. El Espíritu Santo estaba presente en el momento en que Jesús fue bautizado, de la misma manera que estuvo presente en el momento del nuevo nacimiento, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Su propósito, tanto con Jesús como con nosotros, es para revelarnos el amor del Padre. Esta es la obra del Espíritu Santo. Aceptar que somos amados por Dios incondicionalmente es de vital importancia para una vida personal exitosa. Hay muchos creyentes que sienten temor con solo pensar cómo habrá de ser el día en que estemos delante de la presencia del Señor. Estos temores están basados en una falsa imagen de Dios. Personalmente creo que en aquel momento Él no nos habrá de hacer absolutamente ningún reproche. Pero tal vez una pregunta: ¿creíste realmente en mi amor por ti? En 1 Juan capítulo 3 versículo 23 leemos lo siguiente: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Biblia de las Américas. El nuevo mandamiento que vino a traer Jesús a la tierra es que creamos en el nombre de Jesús. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para otorgarle a la humanidad la posibilidad de redención. Ver Juan 3:16. Después de creer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, debemos creer que somos amados por Dios. El amor hacia los demás vendrá después como lógica consecuencia. Te invito a considerar conmigo el versículo de 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Reina Valera 1960. Este pasaje nos insta a creer en el amor de Dios. Muchas veces hablamos de tener fe para diferentes cosas que tienen que ver con nuestras necesidades, lo cual está bien y tiene su importancia, pero antes de todo deberíamos poner nuestra fe en el amor
divino. El apóstol Juan nos dice que no solamente hemos conocido el amor de Dios, sino que también hemos creído en Él. El resto del versículo nos muestra que el amor es la persona misma de Dios. Muchas veces hemos mencionado que la gracia divina no es un tema teológico entre muchos otros, sino que tiene que ver con la misma persona de Jesús. El Evangelio de Juan nos habla de la gracia y la verdad divina personificadas en Jesucristo. Es más, el original griego habla de la gracia y la verdad en modo singular, lo cual quiere decir que son una y la misma cosa. De la misma manera es con el amor. Dios es amor, por lo tanto el amor no es un tema sino una persona, la persona misma de Dios. Cada vez que encontramos un nombre en la Biblia, podríamos sustituirlo por la palabra amor, ya que esta es su misma esencia. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo unigénito. Él envió a su Hijo por amor a la humanidad. Creer en el amor de Dios es creer en Dios mismo. Para tenerlo más claro todavía, vamos a considerar el pasaje de 1 Juan, capítulo 4, versículo 16 al 19, leyendo de la Nueva Traducción de Ginebra, la cual, según mi opinión, lo expresa con mucha mejor precisión. La traducción literal de este pasaje dice esto: y algo más nos da la certeza de estar unidos a Dios. Hemos reconocido que Dios nos ama y hemos puesto toda nuestra confianza en este amor. Dios es amor, y el que se deja determinar por el amor vive en Dios y Dios vive en él. Si este es nuestro caso, el amor nos ha renovado fundamentalmente. Entonces podremos mirar hacia adelante con confianza al día del juicio, porque aunque todavía vivimos en este mundo, todavía estamos unidos al Padre como Cristo. Donde reina el amor, el temor no tiene cabida. El amor perfecto ahuyenta todo temor. El amor es el mejor exorcizador que pueda existir. El amor se encarga de expulsar a los demonios que tratan de ocupar lugar en nuestras almas. El amor echa fuera el temor y se ocupa de que el temor o el miedo no tengan cabida en nuestra vida. La primera cosa que hace en este sentido es otorgarnos la seguridad de salvación. Por eso, tal como acabamos de leer, no tenemos que tener temor del día de juicio, porque ese juicio no tiene que ver con castigo, sino con galardones que habremos de recibir. Jesús no volverá a la tierra para juzgar a los creyentes por sus pecados, sino que traerá consigo galardones. No hay ningún tipo de condenación para el creyente, pues Cristo ya llevó sobre la cruz toda la culpa por el pecado. Él allí hizo el sacrificio por toda la humanidad. Y todo aquel que le acepta como Salvador personal no habrá de volver a ser juzgado jamás. Eso es lo que les otorga a los creyentes la seguridad de que son amados. Y este verdadero amor echa fuera todo temor. Este día, que aquí se denomina Día del Juicio, habrá de ser el día en que los creyentes reciban su recompensa y sus coronas. Amén. En relación a los diferentes ministerios o posiciones que cada uno habrá ocupado en su vida terrenal. Ese día habrá de ser un día de gozo. Continuemos leyendo nuestro pasaje, versículo 18. Donde reina el amor, el temor no tiene cabida. El amor perfecto de Dios ahuyenta todo temor, porque se tiene miedo cuando se sabe que se tiene que contar con un castigo. Así que cualquiera que todavía tenga miedo del juicio es porque todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19. La razón más profunda de nuestra confianza radica en el amor de Dios por nosotros. Amamos porque Él nos amó primero. Amén.